No se olviden del off, por favor, el off siempre. Hay que cuidarse del dengue. Eh, Conozco más gente con dengue de la que conozco con este COVID. Así que off a la casa, off a uno, off a los objetos. Citronela si no hay off. Por favor, cuídense de eso. Cada vez más gente conozco que anda con dengue, ¿sí? Bienvenida a Tandil, bienvenida. No sé si se me escucha bien, espero que sí. Eh, Quería esperar un minuto más a ver si se junta alguien más. Si no, ya empezamos a hablar. Bueno, como digo siempre, si tienen una duda, me la hacen. Yo empiezo a hablar de un tema que se me ocurrió para charlar hoy, pero si hay alguna duda, la voy respondiendo en el camino. ¿Dale? Eh, Hoy lo que quería contarles es un poquito sobre las rodillas. Qué tema las rodillas, ¿eh? Bien. Ah, buenísimo, me va a empezar a dar el sol. Si hago así medio china es porque un poco me molesta el sol. Pensé que a esta hora no venía para este lado, pero bueno, no conozco mucho este jardín y parece que sí, no importa. Más lindo todavía. Eh, bueno, el gran tema de las rodillas, ¿sí? A ver, las rodillas son unas articulaciones bastante complejas. Como saben, tienen tres huesos principales, que es el que está arriba, que se llama fémur, y los dos que están abajo, que es tibia y peroné, pero en realidad la articulación propia es entre la tibia y el fémur. El peroné está de costado y no tiene apoyo en la rodilla en sí. Y después está ahí metidita la rótula. Sí, eso hace que sea una bastante complicada articulación. Además tenemos los meniscos metidos ahí adentro, ¿sí? Y además la usamos todo el tiempo y para todo. Aunque ustedes no lo crean, cualquier movimiento que hacemos con el cuello o con los brazos, nuestras piernas compensan, sobre todo, por supuesto, si estamos parados. Si estamos sentados a veces no tanto, pero sí a veces tenemos que hacer equilibrio, mover las piernas y también usamos las rodillas. Así que cada vez que nosotros movemos la parte superior del cuerpo, la parte inferior se ve afectada por alguna cosa. ¿Sí? Bien. Eh, entonces, sobre la rodilla. La rodilla muchas veces trae dolores, molestias, sensaciones, ruiditos, trabas. Bien. Eh, Hace muchos años fui a un congreso en Mar del Plata de la Sociedad Argentina de Traumatología y Ortopedia, que es los traumatólogos, ¿sí? Y lo dijeron hace muchos años, con lo cual es un dato que está un poquito desactualizado, pero sin embargo sigue siendo bastante vigente. Dice que eh, cuando nosotros hacemos una resonancia y después hacemos una cirugía en ese paciente, no siempre se condice lo que se vio en la resonancia con lo que se ve en el vivo, digamos, en el paciente. ¿Sí? En esa época, que fue hace 10 años u 11 años ya, eh, la, la no coincidencia era el 50%, o sea, 50% de las veces lo que habíamos visto no estaba y lo que no habíamos visto estaba. Hoy creo que llega a un 75%, pero sigue siendo un número altísimo de veces donde tenemos un diagnóstico que al momento de hacer una cirugía no está ahí. ¿Sí? Entonces nosotros siempre decimos que primero intentemos con otro método alternativo antes de recurrir directamente a la cirugía. Básicamente, ¿por qué? Y por estas cosas de que la cirugía siempre es un riesgo y porque a veces pasa que no se condice lo que vimos en la resonancia con lo que estamos viendo en el vivo, en el paciente. Eso es lo primero que quería decir. Después, eh, hola a todos los que se unieron recientemente. Eh, la rodilla, a pesar de ser tan compleja, tiene una cosa que es muy sencilla y que es que
El 85% de la estabilidad de la rodilla la da un músculo, uno solo, que es el cuádriceps, que es el grande, el del muslo, el de adelante, que a la vez, no es tan sencillo todo, por supuesto, el cuádriceps es un músculo complejo, ¿sí? Pero es importante que sepan que si el cuádriceps está mal, es muy difícil que la rodilla funcione bien, ¿está? ¿Por qué? Porque no tiene fuerza la rodilla, no tiene fuerza para el movimiento, no tiene fuerza para estabilizar la rótula, no tiene fuerza para ayudar a subir el pie, la pierna, para flexionar, para estirar. El músculo es muy importante y creo que es uno de los más importantes que tenemos. Así que como lo movemos todo el tiempo, porque lo usamos todo el tiempo, así como los gemelos que están un poquito más abajo, a veces me parece que lo que deberíamos hacer es todas las noches elongar cuádriceps y gemelos porque los usamos todo el día, a pesar de, o aunque no nos demos cuenta. ¿Sí? Entonces, el cuádriceps se lleva el 85% de la estabilidad de la rodilla. Con lo cual, ahí estamos desmitificando, corriendo así hacia un lado, que los ligamentos, tanto los cruzados, que tenemos el anterior y el posterior, o los laterales, que es el medial y lateral, o medial y externo, vayan a darle estabilidad a esa rodilla. No, no es así. Cuando nosotros tenemos una rodilla inestable, puede ser que tenga un factor de que alguno de los ligamentos estén mal, pero principalmente el problema es que el cuádriceps no la contiene. ¿Sí? Entonces, si el 85% de la estabilidad de la rodilla la da el cuádriceps y nosotros tenemos un ligamento roto, en general no vamos a ver una gran inestabilidad en la rodilla. ¿Sí? Bien, esto los quería decir sobre la estabilidad de la rodilla. ¿Qué es lo primero que hay que ver y evaluar cuando duele una rodilla? Y lo primero que hay que ver y evaluar cuando duele una rodilla es el cuádriceps, ¿sí? Antes de meternos a hacer una resonancia, veamos cómo funciona ese cuádriceps, cuánta fuerza tiene, si tiene fuerza o no tiene fuerza y cómo están los músculos de alrededor, ¿sí? Los músculos de alrededor tenemos varios, tenemos todos los que pasan lateralmente a la rodilla lateral externo, como el tensor de la fascia lata, tenemos los internos, como los aductores, y tenemos los que se cruzan, ejemplo el sartorio, semitendinoso, semimembranoso. Los gemelos también ayudan al movimiento de la rodilla, el popliteo. Bueno, infinidades de músculos que todos tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar una rodilla. Entonces, si nosotros vemos que el cuádriceps no contiene esa rodilla, ya ahí tenemos que frenar y ver por qué no la contiene esa rodilla. Eso es requete importante, ¿sí? Entonces, primero evaluemos cuádriceps. ¿Tiene fuerza o no tiene fuerza? ¿Tiene fuerza igual que el otro o no tiene fuerza igual que el otro? ¿Está tirando derecho? El cuádriceps es muy complicado porque son 4 cabezas musculares que terminan en forma conjunta y acá estaría la rótula, ¿sí? Si esta tira más que esta, pues tenemos, por ejemplo, si esta fuera a la izquierda, interno, externo, superior, inferior, están así, ¿sí? Si este tira más que esto, esta rodilla va a hacer esto, va a ir hacia adentro, la rótula va a ir hacia adentro. Y la rótula tiene un caminito especial, un surco especial, ¿sí? Se llama de hecho surco femoral, por donde tiene que andar. Si no anda por ahí y se desvía, molesta, duele, se complica, trae limitación del movimiento, ¿sí? Si tira más este, que es el externo, que este, que es el interno, va para allá y pasa lo mismo. Nosotros los podemos distinguir por un truquito que hay, que a veces cuando duele más el interno, el problema es cuando uno sube escaleras y el externo cuando uno baja escaleras. No es matemático, pero muchas veces es así y otras veces es más difícil, ¿sí? También tenemos el anterior y posterior. Imagínense que son riendas del caballo. Creo que ya la di esta analogía para otra cosa, pero bueno, les cuento de nuevo. Imagínense que el cuádriceps son riendas del caballo. Si yo tiro más de uno que de otro, el caballo en vez de ir derecho va torcido, ¿sí? Lo mismo para el otro lado, va torcido. Entonces, lo primero que hay que hacer es necesito que esas riendas tiren con la misma fuerza y que no la frenen, obviamente, ¿sí? Sino que tiren. Bien, una vez que logro eso, ya voy a lograr que la rodilla funcione mejor.
La cirugía de rodillas se dice que no es una emergencia quirúrgica. ¿Por qué? Justamente por esto, porque la estabilidad la da el cuádriceps y no ni los ligamentos cruzados ni los ligamentos laterales. Bien, igual podemos hablar ahora sobre los meniscos. ¿Qué son los meniscos? Bien, el, el fémur termina así, ¿sí? Redondito. La tibia también es bastante plana, entonces redondito y plano no encastran, no podrían moverse. Por eso necesitamos esas cosas que se llaman meniscos, que lo podemos pensar como un pequeñísimo suplemento cartilaginoso, no es hueso, es cartílago, eh, que va a ayudar a que esta parte, que es redondita, encastre más en esta parte que es plana. Justamente porque es un cartílago y el cartílago no tiene irrigación sanguínea, estos cartílagos cuando se rompen, se deshilachan, que son palabras frecuentes que vemos en los estudios, no sangran, no producen un edema en la rodilla, sino que simplemente se rompen un poquito. Eso hace que no sea una emergencia quirúrgica, no sea urgente en este momento operar, porque nunca se va a ni desangrar ni formar un hematoma en hinchar la rodilla por eso. Puede hincharse por otra cosa, pero por eso no. ¿Sí? Entonces, si se rompe un menisco, hay veces que están los meniscos rotos y ni nos enteramos, y de pronto empieza a doler y nos empezamos a enterar por eso, porque está el menisco roto, pero quizás el menisco roto está hace años. La verdad es que al no tener fecha de ruptura es muy difícil cuando vemos una resonancia saber cuándo fue exactamente la fecha en que se rompió ese menisco. ¿Cuándo se operan esos meniscos rotos? Cuando se traba la rodilla, ¿sí? Cuando la gente quiere doblar acá y hace y ya no la puede estirar, o cuando está estirando y ya no la puede flexionar del todo. Eso es que se trabe la rodilla, y eso es justamente los momentos en que se dice que hay que operar la rodilla, ¿sí? Entonces, las emergencias quirúrgicas de rodillas no hay, siempre nos dan un poquito de tiempo para ver si logramos mejorar. ¿Se puede hinchar la rodilla? Sí, por supuesto, se puede hinchar. Si la rótula no va por donde debería ir, se hincha. Si el cuádriceps se está tirando mal, se hincha. ¿Hay arterias y hay venas que pasan por ahí y se pueden romper y pueden formar un hematoma? Sí, por supuesto, hay. Si hay un golpe, si hay un traumatismo, si hay cualquier tipo de problema más bien físico, sí. Ahora, no necesariamente se va a hinchar la rodilla porque un menisco se rompió, ¿sí? Eso no suele suceder, es muy raro, a menos que justo venga con un golpe de rodilla, donde ahí sí puede ser, por supuesto, pero por el golpe, no por la ruptura del menisco. De nuevo, los meniscos no reciben irrigación sanguínea, no reciben sangre, entonces no se van a edematizar. Bien, bienvenidos a los que se unieron recién, que nos llegué a saludar. Otra cosa, ¿qué pasa con dos cosas? Se me ocurren ahora, cada vez que pienso en la rodilla, que tiene tantos factores, se me ocurren más cosas para contarles. Una cosa es el quiste de Baker, famoso, que está atrás de la rodilla, ¿sí? Ese quiste de Baker lo tenemos todos, más chiquito, en general es chiquito, no se nota, no trae síntomas, pero es... Ay, hay una abeja. Es un quistecito líquido que está ahí porque los músculos que van desde los isquiotibiales, o sea, la parte de atrás del muslo, hacia la parte de atrás de los gemelos, ¿sí? De la pierna, no tienen que entrar en contacto con nuestro hueso. Y para eso está ese quistecito, que en realidad es un saco, un saco sinovial, que tiene un nombre que es Baker. Que cuando o se golpea o alguno de esos músculos se tensiona, entonces se va a llenar más de líquido, y ahí es donde lo vamos a nombrar quiste de Baker. Todos tenemos ese saco sinovial de Baker, y de algunos tenemos el quiste de Baker, para decirlo correctamente. Entonces, ese quiste de Baker es porque hay algo que no está funcionando del todo correcto. ¿Qué puede ser? Y puede ser o que nos golpeamos ahí, que tuvimos algún tipo de traumatismo, o que alguno de los músculos que pasan por la zona
se vio tensionado. Y es lo que yo había explicado la vez pasada de los ruiditos, a ver si se acuerdan. Cuando un músculo tiene que pasar una rebosidad ósea y hace esto, para que no haga esto, muchas veces las bolsas sinoviales que hay alrededor se hinchan y entonces el músculo hace esto. ¿Sí? ¿Se ve bien? Si no se ve, me avisan. Esto hace para que no se vaya raspando el músculo y todo funcione mejor. ¿Sí? Entonces, ese quiste de Baker, en realidad, a menos que sea gigante, no deberíamos ni punzarlo ni nada, porque lo más importante es ver por qué se formó y cómo hacer para que se vaya. Se va a ir solo. La mayoría de los quistes sinoviales se van solos, ¿sí? ¿Cuándo puede ser que se dejen de ir solos los quistes sinoviales? Bueno, el quiste sinovial, imagínense que es una bolsita muy finita que adentro tiene una gota de líquido. Cuando se dematizan, ya sea por un traumatismo o por esto que expliqué de que el músculo está rozando y entonces se infla para que el músculo no roce, en ese caso, si se perpetúa mucho en el tiempo, ese líquido, en vez de ser líquido, pasa a ser gelatina. Y esa gelatina el cuerpo no la puede reabsorber, ¿sí? Porque se vuelve demasiado densa. El líquido se reabsorbe fácil, pero la gelatina no. Y ahí es donde aparecen los temas de, por ejemplo, el famoso quiste sinovial que se forma acá, que después se parece que se endurece y no lo podemos sacar más, o los quistes de Baker, que bueno, hay algunas formas de tratarlos antes de punzarlos y antes de cirugiarlos, por supuesto que hay unas medicaciones que se pueden dar. Lo importante es que tengamos presente que primero tenemos que ver por qué se formó, porque si no lo sacamos y vamos a volver a lo mismo de antes, ¿sí? Entonces, quiste de Baker, vemos por qué pasó. En general se debe a una contractura muscular de alguno de los músculos que pasan por ahí atrás y que está tratando del quiste, de que uno no toque la articulación para que siga funcionando bien y no haya dolor y no haya problema y el músculo no se vea lesionado. O porque fue un traumatismo, en cuyo caso hay que esperar que pase un poquito y se va a desinflamar solo. El otro tema sobre la rodilla que se me había ocurrido es la artrosis, ¿sí? Gran tema, la artrosis da para hablar como 1 hora y media, vamos a tratar de que no sea tanto tiempo. Vamos a explicar primero qué es la artrosis, ¿sí? La artrosis es el envejecimiento de las carillas articulares. Ahora se me está yendo el sol, va bajando, va subiendo la sombra. De nuevo, si yo tengo una articulación que es así, a lo que yo voy a llamar carilla articular es esto y esto, ¿sí? Hay una ley física, yo no soy física ni ingeniera ni nada, así que no se los puedo discutir, que dice que si yo tengo un punto y apoyo 100 kilos, ese punto va a soportar esos 100 kilos. Pero si yo tengo una superficie mayor, ¿sí? Cada punto de esa superficie va a dividir el peso de los 100 kilos y entonces va a soportar menos kilos. 100 kilos, 10 kilos, 1 kilo, no importa la cantidad que sean necesarios, pero se va a ir dividiendo, ¿sí? En esa superficie. Entonces, lo que va haciendo el cuerpo es aumenta las superficies articulares a medida que pasa el tiempo. ¿A quién le pasa? A todos. A mí, al doctor, a mi secretaria, a mi mamá, a mi abuela, a todos, ¿sí? Todos nos vemos afectados por la artrosis. Algunos más rápidos, otros no tan rápidos, algunos más, algunos se ve más, otros se ve menos. En realidad eso sí tiene que ver un poco con la genética, pero artrosis tenemos todos. Son como las arrugas y las canas, ¿sí? Hay gente que a los 30 años tiene toda la cabeza canosa, hay gente que a los 90 años todavía tiene color en el pelo. Bueno, estas diferencias genéticas, sí, por supuesto, pero en realidad todos tenemos canas, todos tenemos arrugas, todos tenemos artrosis. Yo creo que es la forma complicada que tenemos los médicos de nombrar las cosas. Los envejecimientos de las cosas tienen su nombre propio también. Bueno, de alguna manera había que distinguirse y ahora ya quedó y nos complican a ustedes y a mí todo este entendimiento. Entonces, la artrosis la tenemos todos, la artrosis en la rodilla, la artrosis en la cadera, la artrosis en la columna, en las manos, todos, algunos más rápidos y otros más lentos, ¿sí?
Eso sí depende de la genética. Pero la artrosis en general no es algo que duela mucho si uno se mantiene en buena actividad, ¿sí? Y si un poco la genética ayuda, por supuesto, porque hay veces que la genética no ayuda para nada. Pero teniendo buenos músculos, buena actividad física, buena elongación, en general las artrosis las vamos a poder, porque nos vienen a ver el consultorio por artrosis, ¿no? Entonces nosotros decimos que sí, tratamos la artrosis porque muchas veces simplemente haciendo que esa articulación funcione un poco mejor, logramos que deje de doler y entonces parece que solucionamos el tema de artrosis. La verdad que lo que hacemos no es eso, sino que ayudamos a que los músculos funcionen mejor, la actividad de la articulación eh, se, se, se vea favorecida, ¿sí? Porque una cosa es, yo comparo las articulaciones con bisagras. Si la bisagra se sale del eje, hace ruido, suena, está pesada, ¿sí? Nos cuesta abrir y cerrar una puerta, una ventana. En cambio, si ponemos la bisagra en su lugar, ese movimiento es mucho más fácil. Y al ser más fácil, los músculos se mueven más sueltos. Y al moverse más sueltos, se mueven más. Y al moverse más, es donde empezamos a sentir que la artrosis no es tan grave, ¿sí? No es la artrosis. Fatiga de material. Me parece que fatiga de material es otra cosa. No tiene que ver con la distribución del peso en una superficie. Me parece que la fatiga de material comparada con el cuerpo humano o aplicada al cuerpo humano, podríamos decir que la fatiga de material es cuando trabajamos tanto un músculo que ya no se quiere mover más, no quiere estirarse y contraerse, ¿sí? Pero la verdad que no, puede ser. Sí, de nuevo, si hay algún ingeniero, pueden decirme porque no sé de ingeniería. Entonces, quiero este concepto para mí es importante que lo tengan de hoy. Si la artrosis la tenemos todos, es difícil de adelantarnos a ver quién va a tener más y quién va a tener menos y cómo. A veces por la genética se ve, pero bueno, al tener dos padres no sabemos a cuál de los dos seguir, a cuál de los dos estamos siguiendo, ¿sí? Y lo importante entonces es esto, que en el consultorio podemos ayudar con el tema artrosis porque ayudamos a la movilidad de la articulación, porque ayudamos a que el músculo empiece a funcionar mucho mejor y entonces esas dos cosas ayudan a que el síntoma de artrosis no sea tan grande. La artrosis en sí, no, nosotros no la tratamos y por eso hay casos en los que al final nosotros mismos le decimos, mire, si el síntoma con lo nuestro no calma, lo que queda es la cirugía, ¿sí? En eso creo que la mayoría nos conoce, no tratamos de ser honestos con ustedes y de decirles esto sí, esto no, esto sabemos, esto no, así que bueno, dale, ya explico lo que es la protrusión. Un segundito que quiero terminar con esto de la rodilla y ya explico lo que es la protrusión. Bien, entonces, de rodilla me gustaría que se vayan con este concepto bastante importante. A ver, ahí tengo más sol en la cara. Que se vayan con este concepto más importante que es muy importante tener al cuádriceps bien, ¿sí? El cuádriceps en la rodilla es el 85% de la estabilidad, es importante para flexionarla, es importante para estirarla, es importante para moverla, es importante para que no duela, ¿sí? Entonces, tenemos bien el cuádriceps y en general vamos a tener pocos problemas de rodilla. Tenemos un cuádriceps muy blandito y ahí empiezan los problemas de rodilla. Así que a mover el cuádriceps, a subir y bajar escaleras, a subir y bajar escalones, uno puede estar sentado y levantar la rodilla, eso también es mover el cuádriceps. No se preocupen que cada cosa que hacemos, cada paso que damos lo estamos usando, ¿sí? Así que sigan usándolo. ¿Cómo sabemos si está bien el cuádriceps? Buena pregunta. Si no hay dolores, definitivamente está bien. Lo más importante sería sentarse o acostarse en la cama y probar de tensionar los cuádriceps
primero ver que estén los dos parejos, ¿sí? Que cuando apretamos el cuádriceps tensionado, la fuerza que hacemos en los dos esté parejo. Eso es fundamental. Si no está parejo, definitivamente hay uno que está mucho menos fuerte o tónico que el otro. Y por otro lado, si nosotros logramos pararnos en un pie, ¿sí? Ya sea el derecho o el izquierdo, eso es el cuádriceps. Juegan un montón de otros factores, ¿no? Por supuesto, la estabilidad nuestra, la visión y el oído, pero principalmente la fuerza muscular, ahí la da el cuádriceps. Así que, ¿queremos probarlo? Bien, nos paramos al lado de una silla, levantamos un pie y nos soltamos. Si lo mantenemos, ese es el cuádriceps que está funcionando bien. Primero, fijémonos que estén los dos parejos. Si no están los dos parejos, tenemos que trabajar un poquito más uno que otro. Si están los dos parejos, probamos esto de la silla. Si anda, fantástico. Y si eso trae dolor o cualquier dolor ahí en la rodilla, nos vemos antes. No lo intenten a esto, por favor, se van a ir al piso. Bien, entonces, en cuanto a rodillas, creo que les dije todo lo que se me había ocurrido. Si se me ocurre algo más, vamos al final y se los cuento. Ahora vamos a ir a la pregunta que había sobre qué son las protrusiones discales. Bien, esto siempre lo explico con un dibujito, no me traje para hacer dibujito, así que vamos a tratar de usar un poquito la imaginación. A ver. Rosa, primero hago lo de la protrusión, después vamos a esa pregunta, ¿sí? La protrusión, nosotros tenemos en la columna, todo a lo largo de la columna, tanto cervical como dorsal y lumbar, tenemos arriba una vértebra, en el medio algo que se llama disco intervertebral y abajo otra vértebra, ¿sí? Muy original el nombre, intervertebral, está entre dos vértebras, perfecto. Ese disco intervertebral tiene alrededor lo que se llama anillo y adentro el núcleo. Imagínense que igual es toda la misma sustancia, ¿sí? Lo que pasa que lo de afuera es como que se fue reorganizando para que lo de adentro no se escape. Entonces, yo lo estoy comparando últimamente, antes lo comparaba con otra cosa, pero me parece que está mucho mejor. Imagínense que agarramos un gotón grande, más o menos así, de plasticola y lo ponemos sobre cualquier superficie. Lo primero que le pasa a ese gotón de plasticola es que se forma una capita arriba. Bien, esa capita de arriba va a ser lo que nosotros llamamos el anillo, ¿sí? Y si cuando se formó la capita de arriba nosotros vamos con el dedo y molestamos a la plasticola, vamos a ver que el líquido de adentro se mueve, ¿sí? Eso va a ser el núcleo, ¿sí? ¿Qué le pasa a ese gotón de plasticola si lo dejamos ahí quieto, no lo usamos para nada? Con el pasar de los días, depende de qué tamaño tenga, pero con el pasar de los días se va a ir secando desde afuera hacia adentro y cada día lo vamos a poder apretar menos hasta que un día esté todo rígido. Eso es lo que le pasa a nuestros discos intervertebrales. Se van secando, se van deshidratando. Y al deshidratarse, lo que sucede es que pierden un poquito de altura, ¿sí? Eso es un disco deshidratado. ¿Qué pasa? Nosotros en las resonancias los vemos de otro color, ¿sí? El disco que está bien hidratado se ve bien blanquito y el disco que se está deshidratando y se deshidrató se ve negrito. Esto, de nuevo, va para el lado de la ingeniería y tiene que ver con el agua y cómo se ve el agua en la resonancia, ¿sí? Entonces, tenemos que el disco, que es como el gotón de plasticola, que tiene adentro blandito, es el disco normal. Que con el tiempo nuestros discos se van deshidratando siempre. Y lo que sucede es que esa capa inicial de afuera es demasiado grande para lo que se contrajo la parte de adentro. Entonces, en la plasticola no va a suceder, por supuesto, pero sí va a suceder en nuestros discos que en vez de tener las paredes así, van a ser así las paredes, porque sobra pared, ¿sí? Y eso es lo que vamos a llamar protrusión. La protrusión se ve todo alrededor del disco, no en una zona nada más. Se ve como si fuera
una pancita, así, ¿sí? Y se ve en un disco que está negro, negrito o ennegreciendo. Nunca en un disco claro, lleno de líquido, ¿sí? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque es un disco que está deshidratado. Entonces, la protrusión siempre es el envejecimiento normal del disco intervertebral, ¿sí? Distinto es lo que ahora viene ya la próxima pregunta, por supuesto, que es la hernia. Entonces, ¿qué es la hernia? No es un paso posterior a eso, sino que la hernia es cuando agarramos ese gotón de plasticola que todavía tiene líquido adentro y le hacemos un tajo y entonces el líquido adentro sale, ¿sí? Medio expresivo, pero es así. Nosotros en el disco intervertebral, en una zona, no todo alrededor, en una zona vamos a tener un tajo y va a salir el líquido o el contenido. Para que salga el líquido, el disco ese tiene que estar todavía blanco, ¿sí? O apenas gris, no puede estar totalmente deshidratado porque si no, no va a salir el líquido, porque una vez que está rígido ese líquido, es más una gelatina y no sale, ¿sí? Entonces, eso es la hernia, que salga el líquido, que se forme una gota de un solo lado, no todo alrededor como es la protrusión. Por eso la protrusión en general es todo alrededor, se informa como todo alrededor. ¿Cómo era la palabra? Ah, no, la palabra incipiente esa tiene que ver con otra cosa. Es porque empezó recién a hincharse o curvarse esto, ¿sí? Y en general la hernia tiene forma de gota y no de panza, ¿sí? Una cosa es, imagínense, así, ¿sí? Así. Y otra cosa es que de acá salga una gota, una cosa así, ¿está? Si no quedó claro, vuelvo, pero me parece que esta es la diferencia fundamental. Una cosa es lo que nos va a pasar a todos, que a todos se nos va a ir deshidratando un poquito los discos, se nos van a ir deshidratando los discos. De hecho, casi mágicamente les puedo predecir cuáles son los primeros que se van a deshidratar, que son el L4 y el L5 a nivel lumbar y el C5, C6 o C6, C7, en general C6, C7, a nivel cervical. ¿Por qué es eso? Y definitivamente es eso porque son los dos segmentos vertebrales que más movilidad tienen. Entonces son los primeros en que se deshidratan. Esos segmentos vertebrales que tienen mayor movilidad se deshidratan. ¿Y después qué pasa? Pasan al de arriba y al de abajo y al de arriba y al de abajo, ¿sí? Siempre igual, esto es, de nuevo, mucho tiene que ver la mecánica, por eso voy todo el tiempo hacia el lado de los ingenieros, pero esto es mecánica, mecánica pura. Cuando se rompe un eslabón, después va al que sigue acá o al que sigue acá. Acá o acá, ¿sí? Entonces, no es que sea magia, por supuesto, pero siempre es así. ¿Las hernias de disco siempre es quirúrgico? Buena pregunta. No, no siempre son quirúrgicas las hernias de disco. ¿Por qué? Porque a veces ni sabemos que las tenemos a las hernias de disco si son muy chiquititas y porque la hernia, lo que se hernia, ese líquido, se va a ir deshidratando también. Entonces, a menos que justo uno se haga una resonancia cuando esa hernia está totalmente hidratada y quizás esté tocando la médula, entonces ahí sí es quirúrgico. Si ya está deshidratada y chiquitita y muy pegada a la columna, no necesita ser quirúrgico. Si trae dolor, por supuesto que sí, no lo vamos a frenar, pero en general en nuestros pacientes no es eso lo que produce el dolor, con lo cual nosotros tratamos de que no se operen. Si la hernia ya está deshidratada o si es una protrusión, por supuesto. Tratamiento para las protrusiones, lamentablemente no, pero no está todo perdido. Lo más importante es mantenerse bien hidratado, ¿sí? Y mantener el movimiento de las articulaciones. ¿Cómo mantenemos el movimiento de las articulaciones? Con los discos, con los músculos tonificados. Entonces volvemos a esto de hay que moverse. Hay que moverse y hay que elongar y hay que tomar mucho líquido. Así que siempre vamos a redundar en lo mismo.
¿Pero por qué? Porque hemos visto que si uno está derecho, o sea, con el eje del cuerpo más o menos derecho, que los músculos funcionen simétricos, que nos mantengamos en movimiento, que nos mantengamos hidratados y con un poquito de paz y tranquilidad mental, entonces vamos a ver que va a funcionar muchísimo mejor. ¿Sí? Había una pregunta más arriba que ya la busco. ¿Cómo se puede ayudar para que la artrosis no siga deteriorando la parte? Buena pregunta. Un poco, la parte genética no la vamos a poder ayudar nosotros, lamentablemente, ¿sí? Y la otra parte es, tenemos que seguir manteniéndonos en movimiento, ¿sí? Y seguir manteniéndonos hidratados y tratar de estar lo más alineados posible. No hay más secreto que ese. Parece que todo lo redundo en lo mismo, pero cuanto uno más se mueva, más elasticidad va a tener el músculo, más va a tirar de esos huesos, más le va a exigir a la articulación y más móvil se va a mantener la articulación. Es así, uno trae al otro y al otro y al otro, entonces traten de seguirse moviendo, no para entrenar para una maratón, no para entrenar para ser un atleta olímpico ni de alto rendimiento, pero sí para mantener un movimiento armónico en las articulaciones y que eso haga que no duela, ¿sí? Por ejemplo, si duele una articulación como ser una rodilla, lo que tendemos a hacer es mucho peso en la otra pierna y eso ya no nos está ayudando. Entonces, lo importante es solucionar cuanto antes los dolores para no alterar otras articulaciones, ¿sí? De nuevo, si fijamos una articulación o fijamos, por ejemplo, nos duele la rodilla, la dejamos de mover, entonces los dolores no es que suben o bajan, no es que van a ir al tobillo o a la cadera, pero sí les vamos a estar exigiendo más movimiento al tobillo y la cadera y entonces van a poder verse resentidos porque estamos tratando de que no mover la rodilla y esforzando las otras. ¿Sí? ¿Respondió eso, Rosa, un poco la pregunta? Y al resto también. A ver si alguna nueva. Bien, entonces, lo primero que dije es fundamental, importantísimo, cuídense del dengue, por favor. Conozco mucha gente que tuvo dengue en este último mes. No conozco a nadie con el otro virus, coronavirus, pero sí dengue, así que por favor, off a ustedes, al ambiente, los pisos y todo, citronela, velitas de citronela, lo que sea. Cuídense del dengue, está complicado el dengue, ¿sí? Y no se habla mucho, yo no he escuchado hablar mucho del dengue, sí del COVID todo el día. La otra cosa que quería decir es, ya estamos atendiendo, así que si necesitan venir, ya nos permiten trabajar, nos llaman por teléfono, nos mandan un mensaje y arreglamos un turno. Por supuesto no se acerquen al consultorio sin turno porque no se puede. Y porque nosotros le tenemos que hacer un certificado para que ustedes puedan venirse hasta el consultorio, si es que no tienen cómo manejarse. Y la otra cosa era, bueno, hoy hablamos un montón sobre la rodilla, sobre cómo mantener la estabilidad de la rodilla, sobre cómo saber si está bien la rodilla, sobre el quiste de Baker, los ligamentos, los meniscos y no sé si algo más. Y después surgió esta pregunta sobre los discos intervertebrales. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí que me quieran hacer en este momento? Si no, yo dejé ahí fijado el teléfono, el celu del consultorio. Me llaman, me piden turno o como quieran, me mandan un WhatsApp. Y acá tengo una hermosa cita, una frase para dejarlos que me encanta. Dice, el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Esto es de William Osler, que es un médico canadiense. Trato de dejarlos con una cita que los deje pensando, en este caso me deja pensando a mí, pero lo importante es, por supuesto, estar bien, sin dolores, lo más móvil posible, bien hidratados, cuidados del dengue. Del otro ya no voy a hablar porque uno parece que solo habla de eso y entonces cuídense todos, cuídense mucho. Nos vemos el jueves,
entonces creo que a las 17 también. Y les mando un beso a todos y gracias por estar.